Bueno, vamos a seguir trabajando con arreglos en C++. Lo que vamos a ver ahora es algo que llamamos, o que a veces se llama array lists. ¿Qué son los array lists? Bueno, los array lists van a ser una manera de implementar el tipo abstracto de datos lista. ¿Qué significa eso? Bueno, supongamos que queremos implementar una lista de enteros, en realidad puede ser cualquier cosa, pero digamos que es de enteros. Si fuera lista de caracteres o de booleanos o de cualquier otra cosa, las ideas serían las mismas, pero digamos que son enteros. Eh, y esa lista de enteros va a tener esta interfaz, que ahora la leo rápidamente. Vamos a poder crear una nueva lista vacía. Vamos a poder a una lista agregarle un elemento al final. Vamos a poder calcular cuál es la longitud de la lista. Vamos a poder acceder al iésimo elemento de la lista. Y vamos a poder destruir la lista cuando hayamos terminado de trabajar para devolver toda la memoria que estuviéramos reservada para representarla. Bien, en la clase pasada habíamos visto una manera de implementar listas con una interfaz parecida a esta, que eran las listas enlazadas. Si se acuerdan, una lista enlazada era un puntero a una cajita que llamábamos nodo, y ese nodo tenía un puntero a otro nodo. O sea, ese nodo guardaba el primer elemento de la lista y tenía un puntero a otro nodo que guardaba el segundo elemento de la lista y tenía un puntero a otro nodo que guardaba el tercer elemento de la lista y guardaba un puntero a otro nodo, y así sucesivamente, hasta que en algún momento llegamos al último elemento de la lista, que era un nodo, y ese nodo tenía un puntero a null indicando que la lista había terminado. Bueno, esa era una representación posible de listas, que es la que llamamos lista enlazada o listas enlazadas. Eh, ¿Cómo se comparan las listas enlazadas en comparación con los array lists? Bueno, hay como una especie de trade-off, como ventajas y desventajas, digamos, que tienen las listas enlazadas con respecto a los array lists. Entonces, por ejemplo, acceder al iésimo elemento en una lista enlazada tiene costo lineal, o sea, cuesta ODI. Está bien, porque si ustedes recuerdan, una lista enlazada, cuando yo quería acceder al iésimo elemento, tenía que empezar por el primer nodo de la lista enlazada e ir avanzando hasta que llegaba al iésimo. En cambio, en una array list, todavía no vimos bien cómo se hace una array list, pero usa arreglos y va a tener costo constante, o de 1. Está bien, o sea que el array list es mejor que las listas para acceder al iésimo elemento. Tiene mejor costo. O sea, tiene un costo más barato, es menos costoso. En cambio, agregar un elemento en una lista enlazada se puede hacer en O de 1. Bueno, si ustedes recuerdan en la clase pasada, si queríamos agregar un elemento al principio de la lista enlazada, eso era O de 1, porque simplemente creábamos un nodo nuevo que apuntaba al primer nodo de la lista enlazada que teníamos. Si queríamos agregar un elemento al final en la lista enlazada, ahí teníamos que empezar a recorrer la lista hasta llegar al último nodo y engancharle un nodo más al final. ¿Está bien? Pero bueno, de todas maneras, usando las mismas ideas de listas enlazadas, si uno usa lo que se llaman listas doblemente enlazadas, que son listas que tienen, cada nodo tiene un puntero al nodo siguiente y también un puntero al elemento anterior, al nodo anterior, uno puede trabajar de esa manera con listas, puede representar las listas de tal manera que agregar un elemento de eso de uno tanto al principio como al final. ¿Sí? Entonces, las listas enlazadas, agregar un elemento se puede hacer en O de 1, ¿está bien? La clase pasada no vimos cómo hacer en O de 1 para agregar al final, pero se puede también. En cambio, en una array list no va a tener costo de 1. Es lineal, o sea, O de n, en peor caso. O sea, si tengo buena suerte, por ahí va a costar de 1. Si tengo mala suerte, va a costar de n. ¿Está bien? Ahora en realidad vamos a ver que no se trata de suerte, sino de otra cosa, pero ahora cuando veamos la implementación se va a entender eso. Pero bueno, en el peor de los casos no es constante, sino que es O de n. ¿Está bien? Entonces, fíjense que las listas enlazadas no son
siempre mejores ni siempre peores que los array lists. ¿Está bien? Si uno quiere acceder al 10º elemento, o sea, si a uno le interesa que eso sea poco costoso, entonces le conviene usar un array list porque tiene costo constante de acceso. Pero bueno, el array list tiene la desventaja de que agregar un elemento ya no es constante. Entonces tengan en cuenta esta comparación entre las dos estructuras. Y es importante que entiendan que no es que una sea siempre mejor que la otra, ¿está bien? Una puede ser mejor que la otra dependiendo del contexto y de lo que uno quiera hacer y de lo que uno necesite. Entonces, copiemos la interfaz que va a tener el array list, o la lista, mejor dicho, porque es un tipo que vamos a llamar lista. Voy a escribir el archivo .h. Voy a escribir esta burocracia de acá. Si no está definido lista h, defino lista h. Recuerden que esto siempre lo ponemos en los archivos con extensión .h para evitar que cuando uno hace un include o dos includes se repita este código. Eso es algo de C++ que lamentablemente tenemos que hacer aunque no nos guste, y que quizás es algo medio desprolijo de C++, puede ser. Y copiamos la interfaz. Entonces vamos a tener una nueva lista, vamos a tener una función agregar que agrega un elemento al final. ¿Cómo lo llamé? ¿Lista o list? Lista, y le agrego un elemento al final. Vamos a poner elem, o sea, el tipo de los elementos no lo voy a llamar int, lo voy a llamar elem, y voy a hacer un typedef diciendo que elem en realidad es lo mismo que int. Voy a tener una función longitud que dada una lista me devuelve un entero. Voy a tener una función iesimo que da una lista L, un entero I, me devuelve un elemento. Creo que es así. Esto es con la precondición de que el índice sea un índice de la lista. Y vamos a tener una función destruir que destruye toda la memoria que se usó para construir esa lista. Entonces en el main.cpp yo puedo ya incluir, por ejemplo, lista.h. ¿Sí? Bueno, y por otro lado voy a necesitar un archivo .cpp donde va a estar la implementación. Entonces en lista.cpp voy a incluir lista.h y voy a tener todas estas operaciones implementadas de alguna manera que todavía está incompleta. Está bien, algo así. Y acá voy a poner un comentario que voy a completar para que sepamos que está incompleto. Está bien. Ahora yo esto lo voy a tratar de compilar y seguro me va a dar algún error. Porque, por ejemplo, el tipo lista no está definido, pero tratemos de ver qué pasa. Bueno, efectivamente nos dio un error. Creo que acá tenemos que decir algo así como def lista st, diciendo que la lista es un puntero a lista st, que es la estructura, y en el archivo lista.cpp vamos a definir la estructura lista st, el registro lista st. Estamos tratando de compilar. Bueno, ahí está, el programa está compilando. Fíjense que generó un programa ejecutable. Si yo lo ejecuto, obviamente no hace nada porque ni siquiera hice nada del main. No, perdón, me fui a cualquier lado. Ahí estamos. Perdón, estaba editando un archivo que no era
la carpeta donde estábamos trabajando. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos el esqueleto del programa que queremos escribir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser la representación que vamos a usar para esta lista? Bueno, la idea es, vamos a representar la lista con un arreglo. Y es un arreglo que, o sea, vamos a mirar en el archivo lista.h. La pregunta es, ¿qué datos vamos a necesitar en esta estructura? Bueno, lo mínimo que vamos a necesitar es un arreglo. Lo voy a llamar elementos. ¿Está bien? ¿Qué es ese arreglo de elementos? Bueno, es un arreglo de cosas de tipo elem. O sea, es un puntero elem. Es el puntero al primer elemento de esa lista. ¿Está bien? Con eso nos alcanza. Por ejemplo, ¿podemos hablar de longitud de este arreglo? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Vamos a necesitar también un entero aparte que represente la longitud. Entonces, guardemos aparte un entero. Que sea la longitud. La longitud me dice cuántos elementos hay en este arreglo. ¿Está bien? ¿Y con eso nos alcanza? Bueno, creo que con eso alcanzaría, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero crear una lista vacía, puedo crear un arreglo de 0 elementos y poner la longitud en 0. Ahora vamos a agregar. Agregar es la más complicada. ¿Cómo calculamos la longitud? Bueno, devolvemos este número. ¿Cómo encontramos el iésimo de la lista? Bueno, simplemente accedemos al iésimo del arreglo. ¿Cómo destruimos la lista? Bueno, vamos a hacer algún delete que corresponda. La pregunta es cómo hacemos el agregar. Porque lo que a nosotros nos gustaría es agarrar este arreglo y ponerle un elemento más. Pero un arreglo tiene una cantidad fija de elementos. Podría tener 100 elementos, o podría tener 1000 elementos, o podría tener, no sé, 100.000 elementos, pero no le puedo agregar un elemento más, no lo puedo extender. ¿Por qué no lo puedo extender? Bueno, creo que la otra vez alguien había hecho esta pregunta y tenía una intuición de por qué no se puede, que efectivamente es correcta. Lo que decía su compañero, que no me acuerdo quién era, es que un arreglo ocupa un espacio en la memoria y al costado, o sea, donde termina el arreglo, podría haber otras cosas en la memoria, en la región de memoria contigua a la región donde está el arreglo. Podría haber otras cosas, entonces yo no las puedo pisar y no puedo extender ese arreglo porque al lado hay otras cosas que también necesito. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta situación creo que ya la vieron en una de las entregas, o sea, ya se cruzaron con algo parecido. Y lo que van a tener que hacer, o lo que vamos a tener que hacer cuando queramos agregar un elemento nuevo a la lista es, voy a escribir la idea. Primero vamos a tener que crear un nuevo arreglo que tenga capacidad para guardar todos los elementos, o sea, todos los que tenía y uno más. ¿Está bien? Después voy a tener que copiar los elementos del arreglo original al nuevo, porque el nuevo arreglo, cuando yo lo creo, tiene basura. ¿Está bien? O sea, no tiene nada útil. ¿Está bien? Y después voy a tener que incrementar la longitud, esta longitud de acá, y voy a tener que modificar, bueno, si quieren modificar el arreglo de elementos para que refiera al nuevo. ¿Está bien? Pero aparte, cuando yo modifico el arreglo de elementos para que refiera al nuevo, estoy perdiendo la referencia que tenía al viejo arreglo. El viejo arreglo es una región de memoria que ya no voy a usar más, entonces quizás antes de este paso 4, el paso 4 lo llamé paso 5, ahora tengo que agregar un paso que ahora llamo 4, que es borrar el viejo arreglo.
¿Está bien? Esa es la idea. Uno podría hacer eso y esto funcionaría. Pero, ¿qué problema tiene eso? Bueno, supongamos que tenemos un arreglo, mejor dicho, que estamos usando esta lista. Creamos una lista nueva y le agregamos un elemento, le agregamos otro elemento, le agregamos otro elemento, le agregamos otro elemento, y así. Supongamos que le agregamos n elementos. ¿Cuánto cuesta eso, agregar n elementos? ¿Cuesta O de n? Bueno, no va a costar O de n. ¿Por qué no cuesta O de n? Lamentablemente no cuesta O de n, porque esto va a costar O de 1, está bien, pero cuando yo quiera agregar el segundo elemento voy a tener que crear un arreglo de tamaño 1, copiarlo y agregarle el 2. Esto va a costar O de 1, digamos. Si quieren, no voy a poner O porque puede ser medio engañosa la notación. Voy a poner cuesta una operación. O algo así como una operación. Esto cuesta algo así como una operación. Cuando agregue el tercer elemento voy a tener que copiar el arreglo viejo de tamaño 2 y agregarle un elemento nuevo. Entonces cuesta algo así como 3 operaciones, ¿está bien? Si quieren, el de arriba en realidad era 2 operaciones porque tenía que copiar el arreglo y agregarle uno más. Cuesta 3 operaciones. Y el agregar el cuarto elemento cuesta algo así como 4 operaciones. ¿Por qué? Porque tengo que copiar el arreglo viejo que tenía 3 elementos, eso cuesta 3, digamos, o algo así como 3, o un costo que es proporcional al 3, y después agregarle un elemento más. Entonces, en general, cuando yo agregue el iésimo elemento, va a costar algo así como O de i, y si agrego n elementos, va a costar algo así como 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta n, y esa sumatoria desde 1 hasta n, o sea, esa sumatoria sería esta sumatoria, no es O de n, es O de n al cuadrado, O de n cuadrado. Entonces, ¿cuál es la moraleja o la reflexión? La reflexión es que agregar n elementos con este esquema que propusimos recién no es O de n, sino que es O de n cuadrado. O sea que es mucho más lento. Es malo que sea O de n cuadrado, ¿no? Porque tarda, bueno, a medida que voy agregando más elementos es cada vez más y más lento. Entonces, uno no querría eso. No querría que agregar n elementos cueste O de n. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el esquema que vamos a seguir realmente? Bueno, la propuesta de recién era tener un arreglo y cada vez que llega un elemento nuevo lo agrandamos en 1. Por ejemplo, tenemos un arreglo de tamaño 1, llegó el 2 y lo agrandamos en 1, llega el 3 y lo agrandamos en 1, o sea, creamos una copia y le agregamos un elemento más, llega el 4 y lo agrandamos en 1. Y eso tiene esta forma así. ¿Sí? Yo no quiero hacer eso, lo que voy a querer hacer es, cuando tengo un solo elemento voy a empezar por ese elemento. Cuando llegue un elemento más lo voy a redimensionar. Ahora, cuando llegue un elemento más, no lo voy a redimensionar en uno más, lo voy a redimensionar al doble del tamaño que tenía. Entonces, voy a poner el 3 acá, y acá me va a quedar un agujero, y ese agujero lo voy a poder completar cuando llegue el siguiente elemento. Está bien, o sea, el arreglo va a tener al principio algunos elementos que están presentes, y después un espacio en blanco que todavía no fue usado, y a medida que lleguen elementos yo voy a ir llenando esos espacios en blanco. Entonces cuando llegue el 4 voy a llenar este espacio en blanco y no tuve que redimensionar ahí. Cuando llegue el 5 yo tengo que redimensionar este arreglo y no lo voy a redimensionar a que tenga tamaño 5, lo voy a redimensionar al doble de tamaño, o sea, para que tenga tamaño 8, y me va a quedar algo así. Le voy a poner el 5 acá. Entonces cuando llegan el 6 y el 7 y el 8, yo no tuve que hacer no tuve que redimensionar nada, no tuve que agrandar el arreglo, no tuve que hacer ninguna copia. Bueno, cuando llegue un elemento más, el 9, voy a tener que duplicar el tamaño del arreglo, o sea, voy a crear un arreglo de tamaño 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, algo así, y voy a poner el 9 acá.
Entonces cuando llegue el 10 voy a poner acá al lado y así. Esa va a ser la idea. Entonces vamos a diferenciar entre dos números o dos variables. Este arreglo tiene longitud 1. ¿Está bien? Bueno, y este tiene longitud 5, pero tiene también una capacidad, que la capacidad es el tamaño total. La capacidad va a ser 8. La capacidad va a representar la cantidad de elementos que puede guardar, y la longitud es la cantidad de elementos que están realmente guardados. ¿Está bien? Este tiene longitud 6 y capacidad 8. Este tiene longitud 7 y capacidad 8. Este tiene longitud 8 y capacidad 8 y así. ¿Está bien? Bueno, entonces esa va a ser más o menos la idea de lo que vamos a querer hacer. Tratemos de escribir esa idea más precisamente. Entonces la estructura va a tener una longitud, pero también va a tener una capacidad. Quizás voy a poner primero la capacidad, después la longitud. Entonces, bueno, y además va a tener un invariante, ¿no? Invariante de representación. O sea, ¿cómo se tienen que relacionar estos datos que tenemos acá para que realmente yo tenga un array list? Bueno, primero, la capacidad representa el tamaño total del arreglo elementos. La capacidad, si quieren, debe ser el tamaño total del arreglo de elementos. O sea, si el arreglo de elementos tiene 32 elementos, capacidad tiene que ser igual al número 32. Y viceversa, si capacidad es el número 32 es porque el arreglo de elementos tiene espacio para guardar exactamente 32 elementos, ni más ni menos. Bueno, ¿y qué pasa con la longitud? Longitud es la cantidad de elementos que tiene el arreglo, y bueno, seguro no puede ser negativo, ¿no? Entonces la longitud es mayor que 0, mayor o igual que 0, es una condición. Y además, longitud no puede ser mayor que la capacidad, ¿está bien? Puede ser a lo sumo la capacidad. O sea, si el arreglo tiene capacidad para guardar 32 elementos, no puede tener más de 32 elementos guardados. Podría tener exactamente 32, pero no más. Esa es parte del invariante. Bueno, ¿y qué más? Algo que quizás esto es un detalle medio menor, pero está bueno, o sea, desde el punto de vista lógico hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, quizás es una sutileza, pero la digo, es que la capacidad no vamos a permitir que sea 0. Entonces, capacidad tiene que ser estrictamente mayor que 0. Eso lo vamos a pedir. ¿Por qué voy a pedir eso? Bueno, porque yo quiero que cuando llegue un elemento se duplique el tamaño que tenía el arreglo. Si el arreglo tenía tamaño 0, si quiero duplicar el tamaño me va a quedar de vuelta en 0. Entonces, para no tener que empezar a considerar eso aparte, o sea, para simplificar un poco cómo trabajamos con el código, voy a pedir que capacidad sea mayor que 0. ¿Se puede permitir que capacidad sea 0? Sí, pero hay que poner algún if más en algún lado. Si quieren, piensen cómo sería eso. Pero yo me quiero ahorrar eso. Entonces capacidad va a ser mayor que 0. Vale, si quieren algo más, que podemos decir más aún, o sea, más todavía, capacidad va a ser una potencia de 2, ¿no? Porque si capacidad empieza en 1, con un arreglo de tamaño 1, cada vez que llega un elemento, quizás se duplica el tamaño del arreglo, entonces la capacidad se va a ir duplicando. Y siempre va a ser una potencia de 2, está bien, va a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así, pero nunca va a ser un número que no sea una potencia de 2. Pero esto es un comentario al margen que no deberíamos usar, o sea, el código que vamos a escribir no depende de que capacidad sea una potencia de 2. Pero es una observación que se puede hacer también.
Bueno, y empecemos por escribir, por ejemplo, cómo sería nueva L. Cómo se genera una lista nueva. Bueno, el resultado, que es la lista que voy a devolver, va a ser una new lista st. ¿Está bien? Como siempre solemos trabajar en la materia, lista es un puntero a lista st. Entonces new lista st me devuelve un puntero a lista st, o sea, una lista. Y ahora podemos darle valor a sus campos. Res capacidad, res longitud y res flechita elementos. ¿Qué capacidad tiene una lista cuando la acabo de crear? Bueno, seguro tiene longitud 0, ¿no? Eso seguro, porque es una lista vacía, no tiene elementos. Pero ¿qué capacidad tiene? Yo ya dije que no quiero que tenga capacidad 0. Entonces voy a decir que tiene capacidad 1, la mínima capacidad posible. Entonces, elementos, ¿qué arreglo es? Bueno, tendría que ser un arreglo que tenga espacio para guardar un elemento, tantos como diga la capacidad, porque el invariante dice que la capacidad es el tamaño total del arreglo. Elementos. ¿Está bien? Entonces, elementos va a ser un arreglo de tamaño 1. ¿Cómo se escribe eso en C++? Bueno, se escribe así: new elem corchetes 1. Esta expresión de acá reserva espacio en la memoria para guardar un arreglo de elementos que tenga tamaño 1 y me devuelve un puntero al primer elemento de ese arreglo. ¿Está bien? Y con eso ya deberíamos estar pudiendo crear una nueva lista. ¿Está bien? Bueno, agregar es la función más difícil, así que la quiero postergar un poco para poder ir probando cosas e ir entendiendo lo que estamos haciendo. Longitud de una lista lo único que hace es devuelve el campo longitud. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá return L flecha longitud. Y ahora ya deberíamos poder probar el código. Por ejemplo, yo puedo crear una lista L nueva, vacía, digamos, y ahora puedo mostrar su longitud, y eso debería mostrar el número 0. Eso ya debería estar andando. Sí, bueno, puede ser que haya cometido algún error, pero en principio debería funcionar. Debería mostrarme el número 0. Estoy compilando, lo ejecuto y me muestra el número 0. ¿Está bien? Perdón, llegamos. Bien. Bueno, y la función iésimo también es fácil, porque si yo tengo una lista L, la lista L tiene un arreglo de elementos y yo puedo acceder a la posición I de ese arreglo de elementos, y como la precondición de la función iésimo, que está escrita por acá, dice que el índice que yo le paso iésimo tiene que estar entre 0 y la longitud. Entonces, como yo sé que el índice es menor que la longitud, y como además sé que la longitud es a lo sumo igual a la capacidad, quiere decir que el índice I es menor que la capacidad, y la capacidad es justamente el tamaño del arreglo. Entonces yo estoy accediendo a un elemento que está definido en el arreglo. ¿Está bien? Entonces esto es un elemento del arreglo y lo puedo devolver. Las funciones son fáciles, y hagamos agregar, que es la función difícil. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver cuando queremos agregar un nuevo elemento al final de la lista, siempre los elementos los vamos a ir agregando al final. Lo primero que tenemos que ver es si hay lugar para guardarlo o no, básicamente. Entonces, ¿cómo vemos eso? Lo que queremos ver es si hay espacios en blanco todavía, si hay lugares vacíos donde yo pueda guardar un nuevo elemento. Entonces lo que queremos ver es si la longitud es
más chica que la capacidad o si ya se pasó de la capacidad. ¿Está bien? O sea, en realidad si la longitud es exactamente igual a la capacidad, quiere decir que se llenó el arreglo. ¿Está bien? Quiere decir que no tengo espacio para guardar el elemento nuevo. ¿Está bien? Entonces, en este caso hay que redimensionar. ¿Qué significa redimensionar? Bueno, esta idea de acá. Crear un nuevo arreglo que tenga capacidad para guardar todos los elementos, copiar los elementos del arreglo original al nuevo, incrementar la longitud, borrar el viejo arreglo y modificar el arreglo de elementos para que refiera al nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sigamos los pasos de ese método. Primero creemos un nuevo arreglo que tenga capacidad para guardar todos los elementos. Entonces, quiero crear un nuevo arreglo, lo llamo nuevo, no es el nombre de la variable. ¿Y de qué tipo es esa variable? Bueno, es un arreglo de lm, o sea, es un lm asterisco nuevo. ¿Cómo lo creo? Bueno, lo creo como new lm y entre corchetes le tengo que decir cuántos elementos puede guardar ese arreglo nuevo. ¿Y cuántos elementos puede guardar ese arreglo nuevo? Bueno, el doble de los que guardaba el viejo. ¿Cuántos elementos guardaba el viejo? Bueno, la capacidad. Perdón, acá puse longitud y capacidad. Esto es en realidad L flecha longitud y L flecha capacidad, porque son los campos de la estructura lista. ¿Cuántos elementos podía guardar el arreglo viejo? Bueno, la capacidad que tenía. Entonces acá vamos a poner el doble de la vieja capacidad, o sea 2 por L flechita capacidad. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es, como segundo paso, es copiar los elementos del arreglo viejo al nuevo. ¿Cuántos elementos tenía el viejo arreglo? Bueno, tantos como su longitud o su capacidad, que como estamos dentro de este if es lo mismo, porque coinciden esos números. Entonces hagamos un for para copiar uno por uno todos los elementos del arreglo viejo al nuevo. Entonces, para cada i desde 0 hasta la capacidad del viejo arreglo, en el nuevo arreglo, en la posición i, vamos a guardar en el nuevo arreglo, en la posición i, vamos a guardar lo que había en el viejo arreglo en la posición i, que eso se escribe L flechita elementos sub i. ¿Está bien? Esto es lo que hay en la posición i del arreglo viejo, y eso lo voy a guardar en la posición i del arreglo nuevo. Entonces el arreglo nuevo tiene el doble de tamaño que el original. En la primera mitad me copié lo que había en el arreglo viejo y la segunda mitad quedó con basura, con cosas que no sé qué son, pero no importa. Entonces ya hicimos estas dos cosas. Bueno, sigamos. ¿Qué más hay que hacer? Hay que incrementar la longitud. O sea, hay que... más que longitud sería la capacidad en este contexto, ¿no? Porque lo que queremos decir es que ahora la lista va a tener el doble de capacidad que tenía antes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, porque por un lado yo creo un arreglo nuevo que tiene el doble de capacidad que el anterior, pero aparte el numerito capacidad que está guardado en la estructura, este numerito, tiene que reflejar ese cambio. Entonces ese número lo tengo que cambiar para que sea el doble del número que había antes. Eso es lo que quiero decir con esta línea de acá. Capacidad se convierte en el doble de la capacidad que tenía. Bueno, este paso 4 es importante, borrar el viejo arreglo. Tenemos que hacer un delete de la memoria del viejo arreglo. ¿Dónde está el viejo arreglo? Bueno, está en L flecha elementos. Ese es el arreglo que actualmente tiene la lista, que es el viejo. El arreglo nuevo todavía no lo pusimos como parte de la lista. Es una variable local que tenemos acá donde estamos guardando esos elementos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un delete de ese arreglo, pero ojo que cuando hacemos un delete de un arreglo, eso se escribe así, se escribe delete corchetes
y el arreglo. ¿Por qué se escribe así? Bueno, porque sí, o sea, porque C++ cuando vos haces un new que usa corchetes, en el delete también tenés que poner corchetes. Y eso es una regla de C++. No hay más explicación que simplemente la regla es esa. O sea, si vos haces un new con corchetes, el delete tiene que tener corchetes. Bueno, y la última parte de la idea es, tenemos que modificar el arreglo de elementos para que refiera al nuevo, porque L flechita de elementos es el arreglo que le corresponde a la lista. Ese arreglo lo tenemos que actualizar para que se refiera al nuevo arreglo. Entonces vamos a tener que hacer algo así como L flechita de elementos igual nuevo. ¿Está bien? Bueno, y ahí terminamos de implementar esta idea para redimensionar. Entonces este código que escribimos acá es el código que redimensiona el arreglo para que tenga el doble de tamaño. Y modifica toda la estructura de la lista para que tenga el doble de capacidad y por ahora la misma longitud que tenía antes, porque todavía no le agregué el elemento nuevo que llegó. ¿Está bien? Esta idea, si quieren, la voy a poner acá adentro. Bueno, y ahora, una vez que termina este if se preguntaba si el arreglo estaba lleno, si estaba completo y ya no había espacio para agregar nuevos elementos. Una vez que terminó este if, ahora, o sea, en este punto del programa, seguro hay espacio para guardar un nuevo elemento. Porque si ya había espacio, lo sigue habiendo, y si no había espacio, redimensioné el arreglo y ahora hay espacio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es extender esa lista con un elemento más. Entonces, en el arreglo L flechita de elementos, en algún lado, voy a tener que guardar este elemento que me pasaron. ¿Sí? Y además voy a tener que incrementar la longitud en 1. Por ejemplo, si el arreglo tenía 3 elementos, ahora pasa a tener 4. Entonces, le incremento en 1 la longitud. Bueno, lo que queda pendiente es decir en qué posición hay que guardar el elemento X. Por ejemplo, simplemente hay que pensar un poquito porque como empieza de 0, uno a veces se confunde con si es en la posición longitud más 1, longitud menos 1. Por ejemplo, si el arreglo tiene longitud 3, quiere decir que tiene 3 elementos que se indexan, o sea, los índices son 0, 1 y 2. Entonces el nuevo elemento va a tener que ir a parar a la posición 3. Entonces acá lo que tengo que poner es L flechita longitud. ¿Sí? Bueno, y este código acá lo hago siempre, o sea, independientemente si redimensioné o no, siempre le haré un nuevo elemento a la lista. Bueno, creo que ahí esto debería estar andando. Entonces yo ya podría, por ejemplo, agregarle a la lista el 10, el 20, el 30, el 40, y ahora puedo hacer un for que vaya desde 0 hasta la longitud de la lista, y en cada momento puedo mostrar el 10º elemento de la lista en la posición i. Y si yo compilo ese programa y lo ejecuto, compilo y lo ejecuto, debería mostrarme uno abajo del otro 10, 20, 30, 40. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, lo que falta es cómo destruir la lista. Cuando yo quiero destruir una lista, ¿qué es lo que tengo que destruir? Bueno, la capacidad es un número y la longitud es un número, con eso no hay ningún problema. El tema es con el arreglo. El arreglo, yo en algún momento lo creé usando un new que tenía corchetes. Por ejemplo, si la lista era nueva, ese arreglo lo creé acá. ¿Está bien? Si la lista tiene, por ejemplo, 4 elementos, quiere decir que fueron llegando elementos en algún momento. Cuando el arreglo se llenó, lo redimensioné e hice un new acá, y este new también tiene corchetes porque estoy creando un arreglo nuevo. Entonces, en conclusión, cuando quiero destruir la lista, lo que tengo que hacer es borrar
L flecha elementos. E igual que ocurrió acá arriba, como estoy tratando de borrar un arreglo, no me tengo que olvidar de ponerle corchetes. Ahí. Está bien, entonces en realidad la forma correcta de usar la lista sería acá, llamada destruir L, para que libere la memoria que estaba usando. Bueno, acá estoy olvidando de algo, evidentemente. Bueno, sí, este es un error grave que cometí de alguna manera. No sé por qué estaba funcionando hasta ahora, la verdad, de casualidad. Pero la función nueva L me olvidé de poner un res. Aparentemente estaba funcionando de casualidad, pero bueno, es así la vida. Bien, entonces, como yo les había dicho al principio, si uno compara listas enlazadas con ArrayLists, una diferencia es que en una lista enlazada acceder al i-º elemento tiene costo lineal, es O de i. En cambio en un ArrayList tiene costo O de 1. Y efectivamente acceder al i-º elemento es simplemente acceder a la i-ª posición de un arreglo, y eso es O de 1. ¿Está bien? Esto es O de 1. No hay ninguna duda de eso. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero agregar un elemento en una lista enlazada, eso tenía costo O de 1. En cambio en un ArrayList, bueno, si no tengo que redimensionar, o sea, si no entro en el if, eso también tiene costo O de 1, porque hago solo esto. Esto es O de 1, esto es O de 1, y esto O de 1. Pero, si tengo que redimensionar, entonces no es tan barato, es más costoso, porque tengo que crear un nuevo arreglo del doble de tamaño que el original, tengo que hacer una copia de todos los elementos que tenía el arreglo, bueno, y eso básicamente, y eso tiene costo O de n, lineal. Entonces, en el peor de los casos, si tengo mala suerte, digamos, o sea, si entro en este if, eso tiene costo O de n. ¿Podemos decir algo un poco más fino sobre el costo que tiene agregar un elemento a un ArrayList? Bueno, pensemos esto. ¿Cuánto cuesta insertar elementos en un ArrayList? El primer elemento que inserto cuesta 1, porque simplemente lo pongo. ¿Está bien? El segundo elemento que inserto, bueno, siempre como mínimo cuesta 1 porque el elemento lo tengo que poner en el arreglo, ¿está bien? Pero además, cuando inserto el segundo elemento, tiene un costo de 2 porque tengo que crear un arreglo de tamaño 2 y copiar todo. ¿Está bien? O sea, un costo que es proporcional a esto, ¿está bien? Va a ser algo así como O de esto, dicho de manera un poco bruta, pero para que entiendan a qué apunto. Cuando inserto el tercer elemento no tengo que redimensionar nada porque hay espacio. Cuando inserto el cuarto elemento, ahí sí tengo que redimensionar porque el arreglo ya está lleno. Bueno, puede ser que me haya confundido con... sí, bueno, está bien. Puede ser que esté corrido esto un poco. Que en realidad cuando llega el tercero hay que redimensionar, y cuando llega el quinto hay que redimensionar, cuando llega el noveno hay que redimensionar y todo eso. Pero la idea es la misma. Perdón, está mal los índices, está todo corrido a un lugar, pero la cuenta va a ser la misma. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de insertar los primeros n elementos? Bueno, va a costar algo así como lo siguiente. Perdón, porque me apuré un poco. Insertar cada elemento siempre cuesta de 1. Además, algunos elementos que son los que están acá en negrita, voy a tener que redimensionar. Cuando redimensiono, el costo de redimensionar es el costo que tenga el tamaño actualmente del arreglo, porque tengo que crear un arreglo del doble de tamaño y copiar todos esos elementos. Eso cuesta O de n si n es el tamaño. ¿Está bien? Entonces, en un arreglo de tamaño 2, eso va a incurrir en un costo de 2, porque tengo que redimensionar. En un arreglo de tamaño 4, eso va a incurrir en un costo de 4, porque tengo que redimensionar. En arreglos de tamaño 5, 6 y 7, no tengo que incurrir en ningún costo. En un arreglo de tamaño 8 sí tengo que incurrir en un costo. En un arreglo de tamaño 9 hasta 15 no incurre en ningún costo, y en un arreglo de tamaño 16 sí, ¿está bien? Porque cuando tengo un arreglo de tamaño 8 lo redimensiono a 16 y hasta que se complete, o sea, hasta que llegue a 16, no voy a tener de vuelta un costo de redimensionar.
Entonces, en resumen, ¿cuál es el costo de insertar los primeros n elementos? Bueno, es algo así. Cuesta O de n porque los elementos los tengo que poner sí o sí. Y además hay un costo de redimensionar. ¿Cuál es el costo de redimensionar? Bueno, cuando llega el primer elemento que estaba en negrita allá arriba cuesta 1. Cuando llega el segundo elemento que estaba en negrita cuesta el doble. Cuando llega el tercer elemento que estaba en negrita cuesta el doble del anterior y así. Entonces en general esto va a costar n más una suma de potencias de 2. Las potencias de 2 son los puntos en los que tengo que redimensionar, y cada vez que llego a una potencia de 2 el costo de redimensionar está justamente proporcional a esa potencia de 2. Entonces voy a tener una suma de potencias de 2, n más 1 más 2 más 4 más 8, así hasta 2 a la algo, 2 a la t, digamos, donde ese t, o sea, donde 2 a la t es la potencia de 2 más grande que cabe en n, o sea, la última potencia de 2 antes de llegar al número n, ¿sí? Si quiero insertar los primeros n elementos. Esto también lo puedo reescribir así, ¿no? Como O de n más una sumatoria desde igual 0 hasta t de 2 a la i. Bueno, y acá es donde vamos a usar un poquito de matemática, que es que esta suma de potencias de 2, la suma de igual 0 hasta t de 2 a la i, se puede reescribir como 2 a la t más 1 todo menos 1. Por ejemplo, 1 más 2 más 4 más 8 es igual a 15, que es 16 menos 1. O sea, la suma de las potencias de 2 hasta 2 al cubo es igual a 2 a la cuarta menos 1. La suma de las primeras t potencias de 2 es igual a la próxima potencia de 2 menos 1. Entonces, el costo que teníamos, que es el costo de insertar los primeros n elementos, es O de n más la suma de todas estas potencias de 2, es lo mismo que n más, y acá uso esta igualdad matemática, 2 a la t más 1 menos 1. 2 a la t más 1, todo menos 1, eso es lo mismo que 2 veces 2 a la t, o sea, perdón, 2 a la t más 1 es lo mismo que 2 veces 2 a la t. Y 2 a la t es más chico que n, ¿está bien? Porque 2 a la t era la última potencia de 2 antes de llegar al número n. Entonces n más 2 por 2 a la t menos 1 es menor, o sea, lo sumo, menor o igual, que n más 2 veces n, ¿sí? El menos 1 no me importa, y n más 2 veces n es lo mismo que 3 veces n, 3n. ¿Está bien? Bueno, esto es muy poquito de matemática, que nos sirve para decir que el costo de insertar los primeros n elementos es a lo sumo 3n, o sea, a lo sumo del orden de 3n. Y orden de 3n, o sea, O de 3n es lo mismo que O de n, ¿está bien? Porque las constantes multiplicando no nos interesan en la notación, en la complejidad asintótica, en la notación O. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la moraleja? La moraleja o la conclusión que sacamos de hacer esta cuentita es que, o sea, más allá de la cuentita, lo que me interesa es que recuerden esto, que es que el costo de insertar los primeros n elementos, a lo sumo, es O de n. Es O de n, ¿está bien? No es peor que O de n. Y entonces noten lo siguiente, cuando yo inserto un elemento, eso no siempre es O de 1, porque si yo justo estoy insertando un elemento que es una potencia de 2, como el noveno elemento, por ejemplo, cuando llegue ese elemento tengo que redimensionar el arreglo y hacer una copia y todo eso, y eso no es O de 1. Entonces, insertar cada elemento no es O de 1. Sin embargo, insertar n elementos es O de n, por esta cuentita que hicimos recién. Bueno, y que insertar en elementos sea O de n es medio como si cada elemento fuera O de 1, ¿no? No es exactamente eso, pero tiene ese sabor. Y eso es lo que se llama costo O de 1 amortizado. ¿Está bien? Es algo con lo que no vamos a trabajar en la materia, pero existe y sirve para hacer el análisis de estructuras que se comportan como esta estructura, por ejemplo. También amortización es un término que viene de economía, ¿no? Donde la idea es que si yo compro algo y pago mucha plata por eso y después lo uso n veces, puedo imaginarme que en lugar de pagarlo al principio, cada vez que lo uso lo estoy pagando un pedacito. ¿Está bien? Y eso es exactamente lo que uno hace cuando hace este análisis. Se está imaginando que este costo grande de redimensionar
el arreglo 16, este 16 está repartido un poquito entre cada uno de los elementos anteriores. Entonces quizás este 14 en realidad costaba 2 porque eh, este 14 pagó 1 para poder redimensionar este 16 de acá. ¿Está bien? No sé si me explico. Bien.